Hola, ¿cómo están? De nuevo yo, Lala Feto, soy parte del taller del lapicero y hoy estoy con una amiga que nos va a hablar de algo sumamente importante para nosotros los artistas porque lo tenemos ahí todo el tiempo, rodeándonos, rondándonos, estresándonos. Pero entonces, para hablar de este tema, trajimos a Vale o Valeria Reyes. Entonces, pues nada, ¿cómo estás? Cuéntanos qué haces, qué has hecho, etcétera. Hola, listo, gracias Lala por esta invitación y por permitirme venir a traer un poquito de luz sobre el síndrome del impostor. Como Lala les decía, yo soy Valeria Reyes, soy directora de Talento y Cultura en Emtor, es una startup de tecnología en este momento. Soy psicóloga de la Universidad de los Andes, tengo un máster en dirección de recursos humanos y tengo experiencia diversa trabajando como psicóloga clínica, social, organizacional y en marketing también. Así como persona, pues soy amante de los animales, tengo muchos años de ser geek, gamer, amante de la ciencia ficción y por último, y esto es lo que más me hace identificar con el síndrome del impostor también, artista de manualidades. Ya verán por qué. Sí, todos tenemos mucho que ver con eso. Exacto. Entonces, nada, bienvenidos a esta charla sobre el síndrome del impostor. Hoy les voy a contar qué es, cómo se descubrió, cómo saben si lo padecen, si lo tienen y cómo combatirlo. Algunas ideitas que funcionan en algunos casos, pero pues esto es muy personal, entonces nada, se los dejo ahí también. Bueno, el síndrome del impostor es un patrón psicológico en el cual las personas dudamos de nuestras propias habilidades, talentos o logros y tenemos un miedo interno persistente de ser expuestos como fraudes, fakes, impostores. Nos van a pillar, básicamente. Se origina en 1978 con dos psicólogas clínicas, las doctoras Pauline Clance y Susan Imes. Ellas publicaron un artículo sobre el síndrome del impostor llamado The Imposter Phenomenon in High Achieving Women, Dynamics and Therapeutic Intervention. Esto, traducido, quiere decir el fenómeno del impostor en mujeres que son muy exitosas, dinámicas y intervenciones terapéuticas. El fenómeno del impostor fue, de hecho, descubierto y definido en una investigación con un grupo de mujeres con grandes logros que, sin embargo, no se sentían como exitosas ni se creían esos grandes logros y desconfiaban de sí mismas. Pensaban que su éxito había sido un fraude y que eran impostoras y por tanto tarde o temprano las iban a descubrir. Entonces surgió en un contexto educativo, universitario, de altísimo nivel, predominantemente con una población femenina, pero como ya veremos más adelante, eh, no es exclusivo a mujeres. Y en esto me quiero detener un momento. Claramente las mujeres estamos un poquito más eh, pues somos más susceptibles a sentir este síndrome del impostor en la sociedad porque tradicionalmente somos un género al cual se le exigen más una serie de convenciones sociales, tenemos que pretender ser mucho más que tal vez los hombres en muchos contextos, tenemos que demostrar muchas más capacidades, tenemos que eh, estar a la altura, ¿no? Todo el tiempo. Y en este sentido, pues es un contexto perfecto, es una receta del desastre para empezar a sentir el síndrome del impostor. Entonces, básicamente, el síndrome del impostor es casi que universal, es extremadamente común, más del 70% de la población mundial se estima que padece este síndrome. Wow.
Entre más éxito y más logros se tengan, mayor es la sensación de ser unos impostores. Surge de un estado de comparación constante con los otros. Y quisiera agregar también, pues, que es un síndrome estudiado en un contexto académico, pero no está tipificado como un trastorno mental. ¿Sí? No hace parte de un cuadro diagnóstico y nunca lo van a encontrar en los manuales de psicología o de medicina, porque no está tipificado como una enfermedad. Es más un patrón psicológico, ¿no? Un patrón de pensamientos, de sentimientos, y dado que es tan común, pues naturalmente es, diría yo que es casi una característica humana. Todos los seres humanos somos susceptibles de sentir que somos impostores. Ok, no estamos solos, no estamos solos. Exacto. Y esa es la clave, Lala se anticipó un montón. Esa es la clave de manejar el síndrome del impostor. Entonces, ¿por qué se experimenta? Nuestros padres en la infancia están haciendo esfuerzos gigantescos por hacernos ver que lo tienen todo bajo control. Y como niños nos es imposible imaginar que nuestros padres hayan sido niños alguna vez, que se hayan sentido tan vulnerables, tan desprotegidos, tan ignorantes sobre el mundo. Entonces no podemos, nos es imposible de niños imaginarnos a nuestros padres siendo niños. Entonces crecemos con esta idea inflada de que el padre o la madre tienen esta, este dominio sobre el mundo, estas capacidades, estas habilidades en general para dominar la vida. Entonces, esa es como una causa en la niñez. La otra es que tenemos padres sobreexigentes, perfeccionistas, narcisistas. En algunos casos pueden ser padres ausentes, en otros casos puede haber familias con, por ejemplo, problemas de alcohol o problemas de sustancias. Entonces son entornos en donde tenemos una relación muy ambivalente con nuestros padres. A veces están, otras veces no. A veces nos dan aprobación, otras veces no. A veces nos quieren, otras veces no. Contrario a lo que se piensa, el amor incondicional es algo que pues, es más bien como mitológico. Los papás nos quieren, o si se dan cuenta, nosotros percibimos que nuestros padres nos quieren cuando nos portamos bien, cuando hacemos las tareas, cuando cumplimos con las cosas, cuando nos arreglamos como ellos quieren, y cuando no, vemos o sentimos ese cierto rechazo, esa cierta resistencia de nuestros padres. Recibimos regaños, nos hacen caras extrañas. Entonces, desde la misma relación con los padres, estamos viendo exigencias demasiado elevadas, estamos viendo que si nos portamos de cierta manera, nos aprueban o nos rechazan, que si no nos adecuamos a lo que ellos esperan de nosotros, entonces va a haber problemas, ¿no? Entonces, de cierta manera surge una brecha entre lo que somos y lo que nuestros padres quisieran que fuéramos, ¿no? Entonces, más adelante, cuando vamos entrando al entorno educativo, somos educados en entornos rígidos, con reglas, somos evaluados a través de exámenes o trabajos, y estamos continuamente en un entorno de evaluación. Nos están midiendo todo el tiempo, nos están calificando todo el tiempo, y en función de cómo rindamos, pues nos descalifican, ¿no? O nos Claro. ponen mal nota. Entonces, estamos todo el tiempo tratando de demostrar que sabemos, que podemos, que somos, ¿no? Y también vivimos en una sociedad que nos exige ser exitosos en función de lo que la sociedad misma define como éxitos, ¿no? Entonces, si uno no tiene un perfil de redes sociales con suficientes seguidores, si uno no tiene cierto cuerpo, esto aplica más obviamente al género femenino, pero pues no es exclusivo del cuerpo femenino, siempre tienen este ideal de lo que es ser perfecto, ¿no? Entonces, si no somos saludables, si no comemos bien, si no tenemos una dieta balanceada, si no, yo qué sé, sabemos maquillarnos, etcétera,
pues vamos a vivir en esa sociedad siempre en donde el éxito está por allá lejos y nosotros estamos por aquí, ¿no? Y muy importante este último punto es el fracaso, los errores, la vulnerabilidad, los momentos de debilidad, las emociones negativas nunca se exponen en redes sociales. Es raro ver que haya influencers o, digamos, personas influyentes a quienes nosotros seguimos que están continuamente exponiendo esta capacidad de equivocarse, de fracasar, de caerse y de volverse a levantar. Últimamente se ve más. Sí. Últimamente estamos viendo que hay una nueva valoración de la vulnerabilidad, de cometer errores en las comunidades de artistas en redes sociales. Es chévere que haya tantos artistas que ahora están mostrando lo mucho que piensan cómo hacer una ilustración, lo mucho que corrigen, ¿no? Su cuadro, su pintura, su obra. Y esto hay que seguirlo haciendo para combatir el síndrome del impostor, porque en función de que nosotros veamos cuando la gente se equivoca y cuando la gente cambia de rumbo y aprende sobre sus errores y aprende sobre sus fracasos, vamos a asociar esta idea del impostor a, ok, esta persona también se equivoca, esta persona también fracasa, esta persona también se cae y luego se levanta y está bien. Por el momento, el síndrome del impostor, pues se da, es porque tenemos estos imaginarios colectivos de los artistas son Picasso, Dalí, Botero, ¿no? O bueno, también en el mundo más digital, pues tenemos a, no sé, el artista conceptual de tal película, tal videojuego, y es imposible llegar allá, entonces si no llegaste allá eres un impostor, ¿no? Básicamente esa es como la movida. Por último, hay un fenómeno muy, muy interesante, se llama la ignorancia plural, y habla de que las personas creemos que somos las únicas que estamos sufriendo o pensando o experimentando lo que estamos experimentando. Ignoramos porque nos es literalmente imposible meternos en la mente del otro y sentirlo con nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente, cómo el otro sufre, cómo el otro se estresa, cómo el otro se siente de impostor. Entonces, el hecho de que yo no pueda, Lala, meterme en tu mente y sentirme impostora a nombre tuyo, hace que se cree una ignorancia sobre el padecimiento del otro. Entonces, nos es imposible conocer y experimentar el síndrome del impostor como el otro lo experimentaría. Solo podemos conocer y experimentar y sentir nuestro propio síndrome del impostor. Entonces, por eso es que si nadie hablara del síndrome del impostor, nuestro síndrome del impostor sería mucho más grande. ¿Sí? Ahora que es más común, que lo podemos nombrar, que sabemos que hay más personas que se sienten así, ese efecto que tiene sobre nosotros se reduce, se baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipos de impostores hay? Una autora de un bestseller, la doctora Valerie Young, se sintió profundamente atraída a este tema, sobre todo como mujer, y escribió un libro que se llama Los pensamientos secretos de las mujeres exitosas. ¿Por qué las personas capaces sufren el síndrome del impostor y cómo prosperar a pesar de él? Entonces, lo que hizo la doctora Young fue categorizar los comportamientos relacionados con este síndrome en 5 grupos de personas. Estos 5 grupos de personas les resultarán tal vez muy interesantes, tal vez todos hemos sido alguna vez cada uno de estos. En todo caso, son los grupos que más experimentan el síndrome del impostor por distintas razones. Entonces, aquí arriba, no pueden ver este título, pero encontramos a los perfeccionistas. Eso, gracias, Dala. Los perfeccionistas tienen esta característica de relacionarse con el éxito de manera insatisfactoria. En otras palabras, el éxito para estas personas no lo satisface porque al ponerse metas tan altas,
siempre van a pensar que podrían haberlo hecho perfecto. Entonces, lo que ellos alcanzan nunca va a ser perfecto, nada es perfecto, literalmente. Y entonces no importa qué tan alto alcancen sus resultados, como nunca va a ser perfecto, pues nunca van a sentir esa satisfacción y siempre van a creer que son un poquito impostoras porque no alcanzaron la perfección. Luego tenemos a los individualistas. Entonces, el impostor individualista rechaza la ayuda que otros le ofrecen. Sienten que si piden ayuda van a ser unos impostores, ¿no? Porque están necesitando la ayuda del otro. Entonces, no demuestran que valen, tienen que poder solos. Y si no pueden solos, son unos impostores. ¿Sí? Sí, me identifico ahí. Yo también. Luego tenemos a los superhumanos. Entonces, los superhumanos, obviamente, como su término indica, siempre se están presionando para trabajar más duro, para dar la talla, y esto tiene un impacto muy profundo en su salud mental y en las relaciones sociales con otros. Ellos creen que pueden con 1000 cosas a la vez, ¿no? Entonces, acepto un trabajo en tal sitio que me cubre 8 horas del día, pero como todavía tengo otras 8 horas disponibles, entonces también me dedico a rescatar animales y de paso tengo mi negocio, mi emprendimiento de pines y de stickers y entonces tengo que diseñar lo que voy a poner en cada uno de los pines y los stickers, pero aparte soy la persona que ayuda en mi casa con un montón de cosas y aparte siempre le contesto las llamadas a mis amigos y entonces, ¿no? Y cada vez son más y más y más responsabilidades. Y pues esto invariablemente termina en que en algún lugar decepciona, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, y entonces cosas empiezan a fallar, poquitas cosas empiezan a fallar, y están continuamente decepcionándose a sí mismos, porque un superhumano, pues, nunca fallaría, ¿no? Entonces son realmente un impostor de superhumano más que un superhumano, Ajá. ¿no? Luego tenemos a los expertos. Entonces, los expertos usualmente vienen de contextos más formales, más académicos. Son personas que genuinamente se han formado lo suficiente y han trabajado lo suficiente para conseguir ese nivel de experticia en sus industrias o en sus rubros, pero suelen pensar que no han sido honestos en esa selección y temen ser descubiertos. Entonces, ideas comunes de los expertos son, es que yo tuve mucha suerte, a mí me apoyaron mucho, yo realmente nunca seré como tal autor que lleva 50 años investigando lo que sea, o nunca podré publicar algo que realmente cambie el mundo, valga la pena, genere un impacto en mi disciplina, etc. Entonces son este tipo de personas que realmente se sienten impostores porque sus expectativas académicas pues nunca van a llegar a, no sé, soy Platón, ¿no? Soy eh, Descartes, ¿no? Soy Galileo, pues no, nunca van a llegar a eso y por ende se sienten como unos expertos impostores. Además Y que por claro, hay que último, tener, perdón, pero dale, también dale. hay que tener en cuenta que muchos de esos que nombraste, pues llegan a ese nivel de nombre y Uh-huh. pues por historia y porque ya murieron, etcétera. Es como, Claro, hay un factor ahí que tú no vas a poder ver y es exacto, el post-mortem, punto. exacto. Y no solo eso, sino que además, pues estas personas que nombré tuvieron un papel clave en los avances del conocimiento de la humanidad, precisamente porque la humanidad era ignorante, ¿no? Muy ignorante. Y seguimos siendo ignorantes, pero piénsenlo, con la existencia del Internet, con la globalización, con el conocimiento y los avances científicos en el nivel en el que están en este momento, es muy difícil ser este imaginario de experto que se vuelve un pensador, ¿no? Un Claro. autor de renombre,
una persona que descubre una ley de la física o de, no sé, la astronomía o en general de la condición humana es casi imposible. Entonces, esta búsqueda de posicionamiento intelectual pues va a culminar en una sensación de ser un impostor porque hoy en día no estamos en un entorno como en el que estaba Galileo en su momento, como en el que estaba Descartes en su momento, ¿no? Como el que estaba Platón, mucho antes de ellos dos. Entonces, esos son los impostores expertos. Los últimos son los genios naturales. Este tipo de personas se juzgan a sí mismas, se estresan y se agobian porque intentan a la primera y fracasan, ¿no? No son suficientemente rápidos la primera vez que se exponen a cualquier tarea y entonces su genialidad es impostora, son un fraude, son genios fraudulentos, ¿no? Entonces, son personas que se juzgan a sí mismas muy duro, sobre todo si no hacen las cosas con fluidez, rapidez y a la primera. Si no las sacan a la primera, son un fraude de genio, o sea, son genios fake, genios fake. Entonces, este tipo de personas sufren muchísimo y usualmente son personas a quienes se les dijo en su niñez que eran genios y que eran brillantes y que tenían habilidades impresionantes. Y por supuesto, sabemos que, sobre todo viniendo de nuestros padres tienden a inflar un montón nuestras capacidades cuando somos niños, ¿no? Y nos dicen que somos especiales, y nos dicen que somos genios, y nos dicen que somos demasiado inteligentes. Pero por supuesto esto no se actualiza a medida que uno crece, ¿no? Entonces esto es de un momento muy específico de la niñez, ¿no? Tal vez hasta tus 10 años te dijeron que eras un geniecito, mi pequeño genio, ¿no? Ese tipo de cosas, pero luego creciste y tal vez pues simplemente eres otro humano más y está perfecto, bienvenido al club, ¿no? Como chévere, o sea, no pasa nada con ser una persona del común, pero entonces te quedó este rayo en la cabeza de que tú eres un genio y entonces deberías poder ganar tal torneo de juegos a la primera o deberías poder ilustrar la cosa más espectacular y manejar las luces y las sombras y la composición de manera absolutamente magistral o deberías poder dar una charla en sofá sin, no sé, usar muletillas tontas como, no sé, o cómo, o etcétera, porque eres un genio, ¿no? Síndrome del Entonces, impostor activado. síndrome del impostor activado. Muy bien. Entonces, estos son como esos 5 grupos de personas y si se dan cuenta, más allá de personas, son características que todos nosotros hemos experimentado alguna vez. Hemos sido perfeccionistas, hemos sido individualistas, hemos pretendido ser superhumanos, hemos pretendido ser expertos y hemos pretendido ser los genios, ¿no? Que nos sale a la primera. Y es muy importante entender que todos los seres humanos tenemos el potencial de sentir todas estas cosas y de pretender todas estas cosas. Y como les decía, no es un solo factor, no es solamente la crianza, también es la sociedad en la que vivimos, también es nuestra cultura y entre nosotros también nos ayudamos a que el síndrome del impostor sea cada vez más común. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque lo declaramos. Hola, mi nombre es Valeria y tengo síndrome del impostor artístico, ¿no? Y Lala también será como, hola, soy Lala y también tengo síndrome del impostor Por artístico. supuesto. Entonces, ¿cuáles son estos patrones de pensamiento asociados al fenómeno del impostor? Miedo al fracaso, miedo a ser inadecuado, miedo a ser rechazado, miedo a ser visto, miedo a ser juzgado o evaluado, miedo a ser insuficiente, miedo a decepcionar, miedo a equivocarse, miedo a ser vulnerado o herido. Si se dan cuenta, lo común es el miedo a, ¿no? Y todas estas cosas nos hablan de cómo nosotros nos exponemos al otro ser humano, a la sociedad, a la cultura, al entorno educativo o al entorno profesional en donde nos movemos.
Miedo al fracaso. ¿Cómo sabemos si fracasamos? Pues necesitamos la valoración del otro diciéndonos como esto es un fracaso. Miedo a ser inadecuado. ¿Cómo podemos ser inadecuados? Bueno, cuando hay otro que sí es adecuado. ¿No? Entonces es por comparación con el otro. Miedo a ser rechazado. ¿Quién nos puede rechazar? Pues el otro. El otro es quien nos rechaza. Miedo a ser visto. ¿Quién nos puede ver? Es el otro quien nos ve. Miedo a ser juzgado o evaluado. ¿Quiénes nos juzgan o nos evalúan? Los otros. Miedo a ser insuficientes. ¿Por oposición a qué? ¿Quién sí es suficiente? ¿Quién determina si eres suficiente o no? Miedo a decepcionar. ¿A quién vas a decepcionar? Pues al otro. Miedo a equivocarse. Este es más individual, debo reconocerlo. ¿Sí? Sabemos que nos equivocamos, pero ¿cómo sabemos que nos equivocamos? Porque crecimos en un entorno social en donde nos decían esto está bien y esto está mal, así sí se hace y así no se hace, ¿no? Y tenemos estas reglas sociales que nos dice esto es una equivocación y esto es un resultado correcto. Y por último, miedo a ser vulnerado o herido. ¿Quiénes nos vulneran? ¿Quiénes nos hieren? Los demás. En principio. Ahora, Sí. si se dan cuenta, lo que sucede en el síndrome del impostor es que nosotros introyectamos, es decir, nos tragamos al otro, y es un otro imaginado. Tal vez el otro no sería tan despiadado con nosotros. Tal vez si fracasamos, el otro no sería tan estricto como somos nosotros mismos con nuestro fracaso. Entonces, lo que sucede en el síndrome del impostor es que todas esas reglas sociales, todas esas reglas educativas, todas esas reglas de nuestros padres y esas convenciones por las cuales nos juzgaban y nos regañaban y los decepcionábamos y nos rechazaban, etcétera, nos las vamos comiendo a medida que vamos creciendo y están dentro de nosotros y entonces siempre pensamos que el otro se va a sentir decepcionado, que el otro va a pensar que somos inadecuados, que el otro nos va a rechazar, que el otro va a ver que somos un fracaso, va a ver que somos unos impostores. Y si se dan cuenta, si todos estamos pensando así, pues nadie está pendiente ni de verte, ni de rechazarte, ni de vulnerarte, ni de nada, porque todos estamos metidos en el mismo lío del asunto de estamos haciendo todos los esfuerzos para que nadie se dé cuenta que somos impostores. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos combatir el síndrome del impostor? Vamos. Hago una pequeña advertencia. Esto les va a sonar a autoayuda y les va a sonar a charla motivacional, pero honestamente viene de la investigación de estas dos doctoras en psicología clínica que en su momento trabajaron con este grupo de mujeres que se sentían insuficientes. Así que tiene unas bases científicas, está redactado de tal manera que podamos digerirlo todos de manera un poco más sencilla, pero al final el mensaje es, hagan estos tips suyos, miren a ver cómo los pueden aplicar, cómo se los pueden mostrar a otros, cómo se los pueden enseñar a otros para que entre todos erradiquemos el síndrome del impostor, porque todos estamos continuamente diciendo, hola, me siento un impostor. Ah, Lala, tú también te sientes como una impostora, fantástico, no estamos solos. Y así combatimos la ignorancia plural que veíamos al comienzo como uno de los orígenes del síndrome. ¿Mm? Sí, ahí hay que recordar esta película de Los Increíbles. Si todos somos súper, nadie lo es. Si todos tenemos el síndrome del impostor no existe. Perfecto, yo no lo hubiera podido haber dicho mejor. Excelente. Gracias, Dash. Muy bien. ¿Cuáles son algunos de los tips para superarlo? El primero es romper el silencio. Como decía Lala, si todos somos impostores, pues nadie es impostor, ¿no? Entonces, si te sientes así, si tienes un grupo de amigos que se sienten así, háblenlo, muéstrenlo, digan, hola, soy impostor, yo también, chévere, todos somos impostores, ok, entonces nadie es impostor, ¿no? Y sobre todo, cambiemos un poquito esta idea sobre la vulnerabilidad, los errores, las malas ideas. Hay que celebrar esas cosas. No hay que satanizarlas, sino hay que pensar en
en que los errores nos van a exponer como un fraude. Si ustedes le preguntan a cualquiera de esos grandes personajes que se idealizaron ustedes en sus cabezas, pues estas personas llegaron a donde están a punta de errores. Les enseñaron más los errores que realmente los éxitos. Entonces hay que romper el silencio acerca de me siento débil, me siento vulnerable, me siento expuesto, tengo miedo a que me juzguen, tengo miedo a que me vean. Ok, digámoslo, abracémoslo y que sea parte de nuestra sociedad y que de verdad deje de ser un tabú tener que estar, es que tal se equivocó en la selección del pincel para su ilustración de Photoshop y pues, aprendió cosas, ¿no? Es como, ya ese pincel no le funciona para la próxima y su próxima ilustración va a ser más chévere porque no usa el pincel. Y no pasa nada, ¿no? Es como una cosa normal. Lo segundo es separar los pensamientos. Una de las cosas que más nos pasa como seres humanos es que nosotros creemos absolutamente todo el contenido que pasa por nuestra mente. Entonces nos la creemos demasiado, creemos que nuestros pensamientos son ciertos, son hechos, son verdades del mundo. Creemos que nuestros sentimientos son literalmente como el mundo es. Y esto, mis queridos, no es así. Lo siento. Lo siento, pero no lo es. Tenemos una mente que distorsiona muy fácilmente el mundo. Estamos continuamente interpretando los hechos como a nosotros no nos convenga. O tal vez de manera muy inconsciente, como no nos conviene para nada. Piensen ustedes lo que pasa en el ballet, como las niñas desde muy chiquitas crecen con un imaginario de cuál es el cuerpo perfecto del ballet, cuál es el cuerpo que mejor podría bailar. Y como creen en todas estas cosas y las asumen como sus verdades, entonces moldean sus cuerpos a tal punto de estrés fisiológico y a tal punto de a veces distorsión corporal, pues que eventualmente terminan con un resultado desfavorable. ¿Por qué? Porque le creen demasiado a estos pensamientos y a estos sentimientos de ser inadecuadas y de necesitar moldear sus cuerpos para ser adecuados, para ser suficientes, ¿no? Y como el ballet a los demás nos pasa en todas nuestras demás disciplinas. Fíjense que pues, a los psicólogos también nos pasa todo el tiempo. La gente cree a veces que los psicólogos somos invulnerables a estas cosas y somos completamente inmunes. Y pues aquí estoy yo siendo una impostora dándome las de que puedo dar una charla sobre el síndrome del impostor. Así que nada, hay que separar los pensamientos de los hechos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, seamos abogados del diablo. Cuando hay algo que de verdad nos está carcomiendo por dentro y nos creemos demasiado la vuelta, hagan de abogado del diablo y refútense esos argumentos poniéndose en la otra posición. ¿Sí? Y hagan una lista. O sea, no sé, Valeria piensa que nunca va a ser suficiente como artista porque siempre lo ha hecho como un hobby. Ok, me voy a poner de abogado del diablo. Entonces, la Valeria / abogado del diablo diría, ok, pero ¿hace cuánto tienes tu contacto con el arte? Bueno, yo empecé con el arte cuando tenía 4 años. Ok, ¿y qué técnicas has ido aprendiendo? Pues la verdad, todas las artes plásticas. Ok, ¿y cuántos años serían eso? Si se trata de años, bueno, sería aproximadamente 26 años de vida. Ok, entonces le has dedicado más de la mitad de tu vida a pensar en el arte. Sí, bueno, ¿y en esa función no podría ser un artista en potencia? ¿Acaso no todos los artistas son artistas en potencias? Bien, puntos para Valeria / abogado del diablo. Y públicamente puedo asumir que soy un artista en potencia. Y me siento cómoda con eso. Eso no me hace sentir tan impostora como una artista. Claro. Entonces, hacer ese ejercicio. Hagamos ese ejercicio, ¿no? Lala y la abogada del diablo Lala van a conversar. Van a conversar y van a decir, ok, cómo se ve tu síndrome del impostor? ¿Por qué Lala cree que es una impostora? Y luego Lala, abogada del diablo, diga, ¿por qué no? Y veremos a ver qué pasa con la evidencia, con los hechos. Muy bien.
Buen El ter- ejercicio, háganlo, háganlo. sí, háganlo. El tercer tip es reconocer el fraude real. Entonces, en términos muy exigentes con el lenguaje, ¿quiénes son los impostores y quiénes son los fraudulentos? Esos son cargas del lenguaje pesadas. Estos son crímenes en la vida real, ¿no? Y reconozcámoslos como tal. Entonces, los estafadores profesionales, los ladrones de identidad, los manipuladores expertos son impostores, que se dedican a ser impostores. Y les juro que se sienten menos impostores que ustedes. Entonces, creámonos que de verdad decirnos impostores y decirnos que somos un fraude es ser un poquito descuidados con los que de verdad son un fraude y los que de verdad son impostores, porque estos son ligas mayores, estos son delitos de nuestra sociedad. Entonces, si empezamos a asociar nuestros juicios acerca de los impostores y de las personas fraudulentas y les atribuimos ese contenido y esa carga moral, pues de pronto decirnos a nosotros mismos impostores baje un poquito ese estándar, ¿no? No es lo mismo ser un ladrón de identidad a ser una persona que a veces se siente menos y a veces siente que es inadecuada y a veces siente que va a ser rechazada. No, son como dos cositas ahí. Por una se paga cárcel, por la otra no. Listo. Hay otro cuarto tip y es criticar en positivo. Ok, Sobre todo para las personas que hemos sido formadas en entornos educativos desde el plano artístico. Todas vamos a poder estar de acuerdo en que la crítica es la dinámica de aprender arte. ¿Sí? Está crítico de arte, ¿no? Y nos enseñan y nos educan, de hecho, para valorar cuáles son los aspectos a criticar. Criticamos la composición, criticamos la línea, criticamos las paletas de color, criticamos el medio, criticamos el estilo, criticamos, ¿no? Un montón de cosas. Y toda la disciplina artística se ha enfocado en enseñarnos a crear y a valorar el arte de manera negativa, ¿no? Y esto tiene razón de ser. Realmente, si nos fijamos en la composición y si nos fijamos en los errores de paleta y si nos equivocamos en la selección de línea gráfica para darle el volumen a nuestra figura o lo que sea, vamos a aprender cada vez más rápido. Y entonces, estudiar arte se convierte en un perfeccionamiento constante de nuestra técnica y de nuestras habilidades y de nuestras capacidades para manifestar una idea. ok. Ujú. Pero la invitación es a valorar también desde lo positivo, y esto suena, yo sé que pensemos positivo y demás, pero realmente no lo es atribuir la misma proporción de críticas constructivas al artista que críticas negativas. Es, ok, listo, tu paleta de color de pronto no estuvo tan bien escogida, sin embargo, lograste una línea consistente, le diste el volumen adecuado a la figura, trajiste la historia del personaje a la vida, me es fácil entender qué era lo que estabas intentando transmitir, etcétera, ¿no? Entonces, como artistas en nuestras propias comunidades, como el taller del lapicero, la invitación es a cultivar ambas habilidades. Es un músculo la Uh, crítica, ¿no? Y es delicioso sentarse a rajar de otros artistas, pero también es igualmente rico valorar positivamente cuando un artista hace muy bien su trabajo y por qué lo hizo bien y balancear. Y es poco a poco educar al cerebro a ver ambos ángulos, ¿no? Listo. La quinta recomendación es celebrar los errores. Así como hemos hecho una oda a la imperfección del otro y nos fascina rajar, y entonces esta salió con gorditos en la foto y este otro salió ¿no? como con pancita,
y esta usó mal su pincel y este otro usó una paleta de colores inadecuadas. Hagamos una oda a los errores. Miren, no hay camino más express que la equivocación. Cuando uno compara a aquel que desde muy pequeño es enseñado a hacer todo perfecto y luego compara a aquel que a través de la experimentación y la diversión pura cometió 2000 errores, yo quisiera creer y quisiera apostarle a que el que creció experimentando y equivocándose ha crecido más, ha descubierto más. Es literal como tener un mundo completamente nuevo a descubrir y pues a través del error y de la equivocación irlo descubriendo. El otro ya tiene todo el camino trazado, ya le dijeron qué es lo que tiene que hacer para hacer las cosas bien. Pero a fin de cuentas, eso, ¿cómo te enseña cosas sobre ti mismo? ¿Cómo te enseña por dónde quieres irte? ¿Cómo te enseña qué habilidades cultivar y qué habilidades en realidad no te interesa tanto? ¿No? Entonces, quitemos la mala connotación del fracaso y de los errores y valorémoslos por lo que son. Realmente sí son aprendizajes. A nivel técnico, incluso muchos maestros y profesores de ilustración y de arte seguramente les habrán dicho esto a ustedes ya. No importa, o sea, ilustrar en lápiz y borrar 257 veces no los va a llevar tan lejos como ilustrar en un lapicero o en un esfero y simplemente asumir el error y hacerlo parte de su creación. Y esto de verdad es una técnica que se usa en las escuelas de arte. Sí. Es no más el miedo a borro y borro y borro y de verdad te demoras el triple porque estás continuamente teniendo que demostrar que puedes hacerlo perfecto y nunca lo vas a hacer perfecto. Lo siento, no lo vas a hacer perfecto. Entonces, es convertirlo en lecciones y en aprendizajes y simplemente asumir que parte del proceso creativo es saber usar los errores a su beneficio, saber Ajá. convertirlos en ese factor único de la creación, ¿no? Sobre todo para quienes ilustran a pulso y quienes de verdad dibujan así desde ceros una figura, sabrán, en algún momento algo pasó el gato y les movió la mano y como que se hizo una bola en la mitad y de ahí surgió el factor unicornio. Ah, ok, creé un unicornio porque mi gato me dibujó un círculo en la frente de mi personaje. ¿Por qué no? De ahí surgen ideas, de ahí surge innovación y de ahí se estimula la creatividad. Y finalmente, el último tip que les traigo se llama actuar como si. Ahora, ya sé que están pensando, esto sí es efectivamente ser un impostor. Pero la lógica es la siguiente. Entre más trates de no ser un impostor, más impostor vas a ser al final. Entonces, siempre debe haber algo de nosotros que debe operar como si fuéramos artistas, como si fuéramos profesional. El hecho de que esté yo acá es en parte porque he asumido el como si como una regla de vida y acepté esta invitación y dije, ok, voy a actuar como si yo pudiera traer nuevo conocimiento sobre el síndrome del impostor. Y aquí estoy, o sea, ustedes me evaluarán y me dirán cómo me está yendo. Yo creo que no está tan grave, pero en todo caso hay un pequeño miedillo dentro de mí en este momento diciendo, bueno, tal vez esto no fue tan adecuado como se estaba pensando. En todo caso, actúa como si fueras un artista, actúa como si fueras un profesional, actúa como si fueras un buen padre o una buena madre, Mm. actúa como si fueras un buen estudiante, un estudiante exitoso. En otras palabras, hay una frase en inglés que no supe cómo traducir, ¿no? Pero fake it till you make it es muy común y es, ¿no? Sé un fraude hasta que lo consigas, ¿no? Y es esta idea de que creyendo que si actuamos como si finalmente seremos, ¿no? Ajá. Como si fuéramos, finalmente seremos. Todos los grandes se sienten igual que nosotros, pero al menos tienen esta noción de confiar en sí mismos y de hacer un salto de fe y de verdad entregarse y decir, listo, yo voy a actuar como si fuera, ¿no?, un artista de videojuego y me van a contratar para ser, ¿no?, concept artist y actúan como si y luego los contratan.
y ya no tienen que ser impostores más, ¿me entienden? Porque ya lo consiguieron. Entonces, ese es el último tip que les quiero dejar. Y obviamente no están solos. No están solos. El hecho de que haya dos personas en este stream que estén hablando sobre el síndrome del impostor y sean impostoras ellas mismas, quiere decir que esto es más común de lo que pueda parecer. Obviamente el síndrome del impostor puede desencadenar ansiedad, puede desencadenar depresión, puede desencadenar emociones negativas que les puede empezar. En esos casos, cuando de verdad empiezan a sentirse muy mal, por favor consulten. Esto es algo súper manejable, esto es algo súper trabajable. Cualquier especialista en psicología o en psiquiatría les puede ayudar a manejar esos síntomas asociados con el síndrome del impostor. Pero en principio el síndrome del impostor hace parte de la condición humana, no es un trastorno mental, es simplemente entender que nunca vamos a ser perfectos y que tenemos que vivir en una sociedad que espera que lo seamos. Y eso es todo lo que les traía para hoy. Ahora yo creo que Lala tiene algunas preguntas preparadas. Aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan si tienen más dudas acerca de el síndrome del impostor o en general sobre la vida. Yo soy muy feliz de conversar con la gente, entonces pueden contactarme a través de redes. Aprovechen, muchachos, aprovechen. Yo estoy fascinada, o sea, yo sí conocía la existencia del síndrome del impostor, pero no, o sea, como que sabía de qué se trataba un poco, ya lo habíamos hablado un poco contigo como en esparcimiento casual. Y es bastante interesante, me gusta muchísimo analizar este tema porque se siente como una exigencia que uno dice como, bueno, igual lo estoy sintiendo, creo que entonces me lo estoy tomando en serio, al punto de no creer que soy lo suficientemente buena, pero me lo estoy tomando en serio, pero al mismo tiempo me siento un fraude, pero tiene una dualidad muy interesante este síndrome. Eh, y también, mientras hablabas, pues en general del síndrome del impostor, y usaste bastante la palabra perfección, haciendo la connotación de la perfección no existe. Creo que esta es una de los puntos más importantes de todo esto y que todos hemos pasado, pero es que todavía no está perfecto, pero es que todavía no es perfecto. Exacto. Y Algo me falta siempre. algo le falta, exacto. Y mientras hablabas de eso, caí en cuenta que la perfección la consideramos como algo que ya conocemos, como esta obra no es perfecta porque no es como lo que hace no sé quiéncito. Pero si me concentro en que esa es la perfección, yo nunca voy a ser realmente original, porque si esa es la perfección, pues ya está ahí. Por Exacto. lo tanto, ¿yo qué voy a aportar? Tengo que alejarme de la perfección, dejar de pensar en la perfección y tratar de alcanzarla porque es algo que ya conozco, ya el mundo conoce. Por lo tanto, pues no voy a llegar a ser Dalí, Picasso, Van Gogh. Pues ellos ya están, ya fueron. Pues ahorita, ¿cuánta gente no replica cuadros de ellos? Pues hay un montón, pero no es perfecto lo que estás haciendo. Que te quede perfecto, que te quede exacto el cuadro, no va a ser que entonces tú te vuelvas un gran artista reconocido y tengan la Mona Lisa y la copia de la Mona Lisa perfectas, porque Exacto. pues la Mona Lisa fue una y pues de hecho es más famosa históricamente hablando que otra cosa, entonces pues no, apuntarle a la perfección es un autoengaño muy interesante que uno se genera. También hubo otro punto que me interesó
mucho y que lo he pensado durante ya bastante tiempo, y es esto de soy un impostor, yo no soy artista, no sé qué. Y muchas veces cuando yo estoy en stream o cuando estoy mostrando algún dibujo en alguna parte que yo he hecho y empiezo con esto que nos encanta a los seres humanos, que es curarnos en salud, y es, pero sé que a esto le falta esto, y sé que a esto no sé qué, y esto, y es que no quedó exactamente como yo quería, es que no sé qué. Pero también me di cuenta que, y perdón, voy a dejar la modestia aparte, esto lo hago mucho menos cuando siento que el público no sabe tanto de arte y no es tan docto en arte como yo. Entonces, entre menos sienta que se mueven en ese mundo, menos me tengo que curar en salud. Total. Y de Aunque, hecho, eso tiene un montón de sentido. O sea, como hablábamos ahorita en la charla, ¿no? En función de que tú bajes tu idealización de los otros, ¿no? Y que tú digas, bueno, ellos no son tan doctos de arte, ellos realmente no han estudiado arte. Entonces se cierra esa brecha de lo que el otro supuestamente sabe, ¿no? Y uh-huh, cuando tú realmente sientes que tú eres la persona que sabe en una audiencia o en un público, el síndrome del impostor ahí no cabe, porque de nuevo, el síndrome del impostor hace referencia a cómo nuestra idealización del otro, como el perfecto, como el que sabe, es tan grande que a nosotros nos es imposible identificarnos con ellos, ¿no? totalmente. De hecho, lo he sentido también mucho en los streams cuando traigo invitados. Claro. Invitados que han hecho sus carreras, han hecho sus estudios, han hecho todo, por ejemplo, tú hoy aquí, etcétera, que al darse cuenta que el público no es los de la carrera de psicología de la universidad, no sé qué, Mm, sino personas que necesitan una guía y entender cómo funciona esto y ya, o sea, yo no necesito que esto sea perfecto, claro. impoluto, exacto, justo al punto, con Mm, los términos adecuados ni nada de esto. Yo necesito que lo pueda masticar, lo pueda entender. Y eso baja mucho el nivel de angustia que genera mm, el síndrome del impostor. total, Entonces, salirse totalmente. de esos mundos que a veces a uno lo rodean, pues por lo que es común, o sea, uno se dedica a esto, por lo tanto uno se Mm, rodea de artistas o de psicólogos o de filósofos o de etcétera, pero cuando uno se sale de ahí, entra como en otro grupo, uno puede relajarse un poquito y dejarse ujú. llevar más e incluso explorar entre lo que está explicando, también meter un poco de opinión personal que no está mal. Exacto. Eso me parece muy chévere. Mm, Tengo una duda que creo que sobre todo los que reaccionan a alguien con síndrome del impostor suelen confundirlo o no sé si sea lo mismo. Y es cuando tú le dices a alguien, oh, qué chévere, no sé qué, y esa persona dice, no, me faltó no sé qué, la verdad no estoy contento, lo borré 1000 veces, y la otra persona dice, uff, qué falsa modestia. ujú, ujú. Ese punto me causa mucha curiosidad porque claramente cuando uno tiene el síndrome del impostor, en serio uno está sintiendo que no es así como debería haber quedado, pero esa persona está diciendo, es que estés muy modesto, entonces está diciendo, ay, no, me faltaron cositas. Ujú. ¿Cómo podríamos hacer en ese punto? O sea, uno eh, como persona que en ese momento está sufriendo el síndrome del impostor, ¿cómo podría uno hacerle entender a la otra persona, como para que no se genere ese momento incómodo de, gracias, ay, Claro. gracias? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, me parece súper pertinente. Lo primero es, quien te esté dando el cumplido, eh, te lo está dando genuinamente. El gracias nunca sobra, ¿sí? Y Claro. es difícil para nosotros que no nos la creemos recibir el gracias, ¿no? Recibir, perdón, el cumplido y decir gracias, porque
En teoría tú das gracias cuando genuinamente te sientes agradecido por lo que te están dando, pero tal vez es que nos hemos acostumbrado tanto a la crítica que cuando nos dicen que algo les gusta, no nos la creemos y entonces inmediatamente tenemos que ir a refutar. Como, no, pero en realidad no quedó tan bien como tú piensas. Entonces, tal vez mi primera invitación sería, ¿quién te está diciendo que les gustó o que quedó muy chévere? Si es un crítico de arte, chévere meterse en el debate y argumentar acerca de tus decisiones a la hora de escoger la línea, la paleta de colores, por qué no quedaste tan contento con el resultado. Y esa persona es un gran interlocutor, porque de verdad, pues como crítico de arte va a entender lo que le estás diciendo. Claro. Pero la gran mayoría de personas no son críticos de arte. Entonces, escoge muy bien la audiencia con la que quieras entrar a refutar, ¿sí? Si te quieres seguir sintiendo como un impostor, ok, ¿no? Está bien, pues es difícil combatirlo, pero si tu mamá te está diciendo que está muy chévere, si un amigo lejano te está diciendo que está muy chévere y ninguno te puede dar argumentos acerca de la calidad artística de tu trabajo, pues, ¿por qué vas a gastar la energía en refutarlo con ideas que no van a entender? ¿No? De pronto diles, muchas gracias, eh, hice lo mejor que pude. O muchas gracias, no es mi mejor obra. O muchas Sobre gracias, todo estoy aprendiendo. o sea, teniendo en cuenta que de los errores se aprende, esa puede ser una muy buena. Muchas gracias, el próximo va a ser mejor. Sí, exacto. Muchas Porque gracias, si el crees próximo va que a ser está tan mejor. malo, sin duda puede que el próximo salga mejor. Claro, exacto. Si tocaste fondo y esa es tu peor obra, pues de ahí solo queda para arriba, ¿no? Exactamente. Sí, total, total. O sea, yo siento que, y yo lo he hecho 257 veces, como tal vez muchos de quienes escuchen esta charla, para mí es muy difícil ver lo que mi audiencia ve cuando ven lo que hago. ¿Sí? A mí me dicen, te quedó increíble, no puedo creerlo, es la primera vez que haces esto, ¿cómo haces? ¿Qué talento? Y yo solo digo como, ¿de quién están hablando? ¿Qué estás viendo? Que se fumaron. Y genuinamente no es falsa modestia, es mi incapacidad para reconocer mi propio talento. Y esto ha sido todo un trabajo de verdad, de pilotearse la cabeza y decir como, hey, qué chévere. Pues no, nunca será, ¿no?, material de premio Nobel de arte, que no existe, pero me estoy inventando. Eh, pero pues me gusta, ¿no? Y poco a poco ir acercándome un poquito a cómo el otro ve mi trabajo en general. A mí me ha pasado que he recibido buenas valoraciones por mi trabajo. Rara vez he encontrado personas que de verdad lo critican duro. Y me duele cuando eso pasa, obvio, pero estoy tentada a decir que me molesta más cuando solo lo valoran en positivo porque no sé cómo recibir eso. De verdad me siento muy incómoda. Y, y en terapia trabajé un poquito y me enseñaron a decir gracias, así no me la crea, ¿no? Entonces, como si me la creyera, como si, ¿no?, estuviera agradecida. Y así no la crea, de verdad, para el otro también es más rico escuchar el gracias. Claro, y menos incómodo. Igual la Y otra es menos persona solo se incómodo. acercó a decirte, Sí, oye, exacto. está muy bonito y ahora tú lo tienes en una conversación de no, porque me faltó Exacto. eso. Es como, Exacto, y la persona se queda como, uy, yo no estoy aquí para gestionar tus sentimientos de insuficiencia. Bye. exacto. Como, Además, tú te sientes un impostor porque crees que tu obra no está buena y ahora sientes que yo soy un impostor y me estás haciendo sentir como un impostor porque creo que entonces ahora parece que tengo mal gusto por haberte dicho que está bonito. Esto es un exacto, círculo muy complicado. exacto, exacto. Entonces, sí, o sea, tal vez en este caso particular la solución más simple es la más adecuada y es, hey, si estás hablando con tu profesor de ilustración de, no sé, llevas 20 años con la persona desde que tienes 3 y estás ilustrando desde que tienes 3 y es tu profesor de todo este tiempo y la persona te dice, tu profesor te dice, oye, te quedó muy chévere, me gustó harto tu ilustración.
tú perfectamente le puedes decir gracias, pero pues mira que de verdad la línea acá me quedó mal y no sé qué, y esto no me gustó, y la paleta de color en verdad no me convence, y no me cuenta nada este personaje, y está vacío, y en fin. Y pues como tu profesor de ilustración te dirá como, bueno, me parece interesante que hayas mencionado la línea, porque efectivamente podrías haber usado otra cosa, y en fin. Pero si es tu amigo, un desconocido, sobre todo un desconocido, alguien que está viendo tu arte por primera vez, y esto suele pasar mucho en redes sociales, personas que te siguen de la nada y empiezan a comentarte lo que estás haciendo y de verdad les gusta, honestamente, dile gracias, gracias. Ya. O Ya, sea, si quieres ir a hablar sobre tus sentimientos de autovalía y de impostora y de imperfección, un terapeuta siempre va a poder recibir esas cosas, siempre, y convertirlas en tal vez algo como con más potencial de acción, o tu maestro de ilustración o de arte o de lo que sea, te va a poder dar una visión informada sobre la pieza que acabas de hacer. El resto del mundo merece ver tu arte. totalmente. Igual, hay algo que me gustaría como recomendar tal vez. Uh -huh. Am, Al movernos en el mundo de la ilustración, el arte, todo esto, nos rodeamos de gente que, o sea, siempre va a haber alguien mejor que uno. Total. Y de hecho es muy valioso rodearse de Y qué gente rico. mucho mejor que uno Exacto, porque eso iba hay a decir. mucho que aprender. Em, Algo que puede ser muy interesante es, más allá de lo que tú estás sintiendo con esa obra, hablarlo con con un par en cuanto a que se dediquen a lo mismo, Uh -huh. al punto de decirle, es que siento que esto, es que siento que lo otro, es que esto y lo otro, no sé qué, te pueden dar una visión, te pueden dar una visión. Obviamente no va a ser con la primera persona que digas, ay, con esta, porque pues sí, hay gente que dice, ay, está bonito. Y ya, Exacto. y tú en algún momento en específico, cuando te sientas emocionalmente centrado, vas a querer una crítica constructiva y vas a querer entender qué es exactamente lo que no te suena de esa imagen que hiciste. Total. Entonces, hablarlo con otras personas ayuda mucho. Aprovechemos que estamos generando comunidad aquí. Emoción. Hablemoslo. Exacto. Y ya, pues estaba mirando las dudas que tenía la gente y realmente la mayoría son, ¿cómo salgo de aquí? Entonces, creo que ya tenemos cubierto todo. Es un tema sumamente interesante, y creo que mucha gente con este video va como a abrirse un poco los ojos, de darse cuenta que pues sentir que tienes el síndrome del impostor quiere decir que igual tienes capacidades en ese aspecto del que te sientes eh, impostor, Uh -huh. Total. porque, Total. porque si ya estás poniendo la palabra impostor, pues o sea que tengo el síndrome del impostor y sabiendo qué es, pues ya hay un algo en tu cabeza que te está diciendo, pero sí eres bueno. Exacto. Gran manera de cerrar este tema. Usualmente, si yo como novata en la programación me siento como una impostora en programación, tengo todas las razones para sentirme una impostora en programación. No sé programar, nunca me he formado para el tema, no tengo ni idea de cómo se hace. Pues obvio, soy una novata absoluta. Pero la gente que cada vez se vuelve más capaz en lo que está haciendo, empieza a sentir cada vez más constantemente este síndrome del impostor. Eh, y salvo que sea algo que se hable, normalice y lo hagas parte de ti, como esta vocecita que tal vez te va a seguir exigiendo y que qué rico que te exija, ¿no? Siempre y cuando esté balanceada. Te va a acompañar un buen rato y no eres el único y no estás solo. Aquí estamos otros impostores que de verdad estamos faking it till we make it, como en este caso particular. Entonces,
Bienvenidos al barco. Aquí estamos. Nos veremos pronto en otra oportunidad. Espero se sumen al bote de abrazar su fraudulencia, entre comillas, y simplemente asumirlo como que es una exigencia cultural, una exigencia que viene desde su crianza, que es completamente trabajable, que es completamente normal y común y que espero no los detenga de seguir avanzando en su profesión y seguir cultivando las habilidades. Si se crean impostores, hagan como si fueran los artistas, como si Esa es. fueran los ilustradores, como si fueran los genios creativos que a veces, muy rara vez, se sienten que son. Muchas Exacto. gracias. Muchísimas gracias, Vale. Estuvo maravillosa la charla. Y pues nada, muchachos, ya saben, si necesitan algo, echen para atrásito en el video. Ahí están las redes de Vale. Si necesitan algo mucho más profundo, terapia, importantísimo. No dejemos pasar tiempo importante cuando ya sabemos que necesitamos terapia. Es importante, es Es importante. importante. Muchas gracias a Lala y a el taller del lapicero por invitarme a esta charla. Espero que les haya servido un montón a todos y nos estamos viendo próximamente. Cuídense mucho.